¿Cómo podríamos saber que este programa está funcionando de manera correcta? Pues yo creo que es bastante fácil. Podríamos utilizar la función o el procedimiento, perdón, correspondiente a envío de una cadena hacia la pantalla. Entonces, si recuerdan, es WriteString y vamos a enviar a pantalla las dos cadenas. Ahora bien, si yo envío, podemos hacer la prueba de que antes de que empecemos a hacer el movimiento, mostrar las dos cadenas y posteriormente volver a enviar las dos cadenas para ver que efectivamente está funcionando este programa. Entonces, vamos a colocar, vamos a verificar cuáles son los requerimientos del procedimiento WriteString. Entonces, WriteString, viniendo aquí al capítulo 5, donde está la descripción de los procedimientos que nos da la librería del autor del libro que estamos utilizando. WriteString, primero tenemos que colocar en el registro EDX la dirección de inicio de nuestra cadena y después o inmediatamente después tendríamos que mandar llamar a la función WriteString. Voy a copiarlo y voy a colocarlo primero en esta posición. Entonces, ¿de quién necesitamos? Primero necesitamos de el registro, perdón, de la cadena origen, y posteriormente vamos a enviar a pantalla lo que contenga. Vamos a ponerle, ¿qué le pondremos? Destino. Recuerden que lo que tenemos que enviar a pantalla es destino. Vamos a hacer la prueba de lo que hace hasta ese momento. Esto lo puse antes del ciclo, si se fijan. Entonces vamos a hacer la depuración. No voy a hacer instrucción por instrucción. Ahora sí, si se fijan, aquí dice esta es la cadena origen. ¿Por qué no aparece lo de la cadena destino? Porque está llena de ceros. Y recuerden que cuando se encuentra un cero, inmediatamente la función o el procedimiento de WriteString se sale porque no encuentra nada. Recuerden que el carácter que le indica a la función WriteString en qué momento ya se acabó la cadena es precisamente cuando encuentra un cero. Ahora bien, ya estas mismas instrucciones las voy a copiar después del ciclo para que vean que al salir del ciclo efectivamente ya tenemos las cadenas copiadas, o más bien la cadena copiada origen hacia destino. Entonces voy a otra vez iniciar sin depurar, traigo aquí la ventana y si se fijan, a ver, aquí aparece, esta es la cadena origen, esta es la cadena origen y esta es la cadena origen. Voy a acomodarlo si ustedes gustan, o se puede llegar a acomodar poniéndole la función para hacer un salto de línea y un retorno de carro. Y entonces esa función que me va a ayudar, perdón si de pronto digo función o procedimiento, es lo mismo en cuanto al significado, no en cuanto al lenguaje. Recuerden que en C o en muchos de los otros lenguajes de alto nivel se le llama funciones y el equivalente en lenguaje ensamblador son procedimientos. Estábamos en que la función que me va a ayudar a hacer eso, a insertar una nueva línea, es la instrucción CRLF. De hecho, de aquí mismo la puedo copiar y vamos a trabajarla acá. Donde la ponemos, vamos a colocarla, si ustedes gustan, después de esto, en la siguiente. Y esto que estoy haciendo nada más es precisamente para que ustedes puedan ver el efecto que tiene la copia de la cadena. Vamos a iniciar sin depurar nuevamente y ahora sí creo que ya se ve más ordenado. Lo que corresponde a las dos primeras líneas, que sería esta línea y la consecutiva, son estas dos instrucciones.
¿sí? Y las otras dos serían dadas por estas instrucciones, que sería particularmente ahora estas dos. Entonces, si se fijan, la cadena original tiene su contenido intacto, pero ahora la cadena que antes estaba vacía, ahora ya tiene lo que se copió, que en este caso es la cadena de origen. Bien, espero que hasta este momento no tengan mayor conflicto. Ahora sí vamos a poder proceder con el ejercicio número 8 de programación del capítulo 4, del final del capítulo. Y vamos a volver a retomar a ver qué podemos usar de este programita para poder trabajarlo. Vamos a buscar entonces qué es lo que dice el ejercicio. Está aquí, es la página 110. Y ya habíamos leído el ejercicio. Algo que no habíamos leído a lo mejor era precisamente esto, así con detalle. Dice que debemos insertar estas instrucciones que aquí nos está diciendo justo después de del ciclo correspondiente. Entonces voy a copiar así como está y me lo voy a llevar a nuestro programa. En este momento voy a borrar estas líneas, no me sirven por el momento. Recuerden que nada más lo estábamos utilizando para comprobar que efectivamente nuestro programa estaba funcionando. Voy a terminar de indentar correctamente los comentarios para que no se vea tan disparejo. Incluso a lo mejor puedo ponerle un tabulador adicional. Esto lo estoy haciendo con la tecla Tab para que queden todas las líneas derechitas. Ahora incluso estos podríamos hacer este movimiento, pero a veces queda muy separado, entonces ahí como que ya no se ve tan elegante, vamos a llamarlo. Entre más ordenado hagan su programa, más fácil es revisarlo, e incluso ustedes mismos tienen mayor control sobre lo que están haciendo. Ahorita son muy poquitas líneas. Ya cuando se tengan programas más elaborados, verán que el número de líneas se multiplica bastante. Vamos a copiar ahora lo que teníamos hace un momento. Y aquí encontramos una nueva función o un nuevo procedimiento que se llama DoMem. DoMem, vamos a ver qué es lo que hace. Recuerden que esto está en la primera parte del capítulo 5. Nos vamos a ir a la página 116 y en la página 116 ya nos describe qué es lo que hace DoMem. Lo que hace en particular es que DoMem me permite pasar a pantalla una sección del área de datos. Es decir, vamos a visualizar el contenido de un arreglo o de una variable, cualquiera de las dos que ustedes quieran ver. Y obviamente una cadena termina siendo un arreglo que tiene una terminación nula. Entonces, si yo llegara a copiar esto, así como está en este ejemplo, pues veríamos en pantalla esto. Ahora, ¿qué necesita para trabajar? Si se fijan, necesita en el registro ESI la dirección de inicio del arreglo. En el registro SX necesita el tamaño del arreglo y en el registro EBX necesita el tipo del arreglo, es decir, si los elementos del arreglo son byte, word y word. En el registro SX lo que me está solicitando es el tamaño en bytes de todo el arreglo en particular, y el registro S nuevamente lo que nos está pidiendo es la posición inicial de dicho arreglo. Vamos a regresar a nuestro proyecto y vamos a ver qué hace. Iniciamos y cuando hacemos eso nos aparece esta cadena. De hecho, aquí nos dice que nos está colocando, no lo toma como el nombre de nuestro origen, porque recuerden que los identificadores al final de cuenta terminan siendo posiciones de memoria. Eso ya se ha estudiado y por lo tanto aquí, si quieren ser prácticos, la posición 004060 1C
sería la posición de la dirección de la letra E. Recuerden, origen no es más que una posición de memoria. A nivel ensamblador, el ensamblador no toma en cuenta letras, lo que toma en cuenta son direcciones en el caso de datos cuando utilizamos identificadores. Origen está apuntando a la primera letra E, que es precisamente lo que nos está arrojando en esta numeración o en ese número que tenemos ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos tratando de enviar? Si se fijan, ahorita, así como está, nos está enviando el contenido de destino. Nos los da en hexadecimal, lo que significaría que tendríamos que tener en esa posición, en el número 45, el carácter E. Pero ¿por qué nos da el 45? Porque seguramente en el código ASCII la letra E mayúscula es el número 45 en hexadecimal. Recuerden, aquí nos está dando no números decimales, sino números hexadecimales. ¿Cómo comprobarlo? Pues vamos por una tabla ASCII. Entonces, en cualquier navegador busquen una tabla de caracteres ASCII, pero que les dé el valor hexadecimal. Y teníamos el número 45. Vamos a buscar el número 45. Este es ASCII. A ver, 45. 2F. 3F. 45. Si se fijan, aquí está el número 45. Es la letra E mayúscula. Quiere decir entonces que seguramente todas las demás letras que tenemos ahí, bueno, pues están correctamente colocadas. Pero aquí todavía no tenemos la inversión de nuestra cadena. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos hecho eso dentro del ciclo y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tendremos que pensar cómo debe ser la lógica del programa para poder hacer la inversión. Insisto, si ya llevaron un curso de programación en C, ya deben estar familiarizados con este tipo de problemitas. Bien, vamos a ver qué se tiene que hacer. Suponiendo que la cadena de origen es la que estoy señalando en este punto, el contador, para ir posicionándonos en cada uno de los elementos del arreglo, tendría que ir desde el 0 hasta el 28, que es para lo que tenemos nuestro arreglo en este momento. Entonces tendremos que utilizar un índice que vaya de manera ascendente, es decir, desde el 0 hasta el 28. Y el objetivo sería que esta letra E se copie hasta el final del arreglo destino, que es el que está en la parte inferior de este esquema, y la S se copie en la penúltima parte, en el penúltimo elemento, que la letra T se ponga en el antepenúltimo y así sucesivamente. De hecho, es un posicionamiento cruzado. Es decir, el primero se va al último y finalmente el último se tendrá que ir hacia el primer elemento del arreglo destino. Entonces, debería quedar así en teoría. La cadena origen es la que está aquí señalada por el cursor. Y la cadena destino debería quedar en este orden, así como está aquí. Es decir, si lo leemos de derecha a izquierda, dice efectivamente, esta es la cadena de origen. Ahora bien, como la función que estamos utilizando para enviar hacia la pantalla solamente lee la parte numérica, es decir, el número hexadecimal de cada uno de los caracteres que estamos utilizando, ya me di a la tarea de ver cuáles son los caracteres ASCII de cada una de las letras correspondientes, y entonces cuando enviemos a pantalla los datos tendría que aparecer en este orden, así como está en este segundo esquema que puse abajo de la cadena destino. Debería aparecer en ese orden los números que corresponden a la traducción ASCII de nuestra cadena destino. Bien, me lo voy a llevar a otro lado por un momento.
este esquemita que acabamos de hacer. Y ahora, ¿cómo le hacemos acá en el ciclo? Bien, lo primero que tenemos que hacer, creo yo, tendría que ver con cómo implementamos un segundo contador. De hecho, tendremos que utilizar un segundo contador. El primer contador ya sabemos que es el registro ESI, que se va a utilizar para el registro origen, para el arreglo origen, para ir desde 0 hasta 28. Insisto, aquí son 28 elementos, por eso es que ESI va desde 0 hasta 28. Pero, ¿cómo lo hacemos para tener ahora un segundo contador? Bueno, no va a ser un contador del ciclo como tal, no es el que va a controlar el ciclo, pero podemos implementar un contador. Tenemos otro registro dentro de los registros de propósito general que se llama EDI. Recuerden que EDI y ESI son los dos registros de índice. El ESI sería el registro fuente, perdón, el índice fuente, y el EDI sería el índice destino. Así está etiquetado y eso también ya lo hemos estudiado en clase. Entonces voy a implementar al registro EDI para que empiece en el número 28, pero no se lo voy a poner de manera directa, sino que voy a utilizar precisamente lo que nos arrojó la directiva sizeOf. Recuerden que la directiva sizeOf lo que hace es entregarme el tamaño en bytes de un arreglo. Entonces, si aquí yo le pongo que aparte de que SX mantenga cierto valor, también me interesa que EDI tenga ese mismo valor. Pudiera ser que estamos siendo redundantes, pero lo que quiero que vean es cómo podemos trabajar los dos registros, tanto el ESI como el EDI, para poder hacer operaciones entre cadenas y que vean cómo podemos utilizar ambos registros para indizar cualquier cadena que ustedes tengan en su programa. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esta nueva línea, ya nos metemos a lo que es el ciclo para hacer la lógica del cambio de posición desde el origen hasta el destino. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el primer elemento que contiene origen y enviarlo al último elemento de la variable destino. Aquí, de hecho, lo único que vamos a modificar sería el índice del destino, el cual vamos a colocar el registro EDI en lugar del registro ESI. Es decir, en la primera vuelta ESI vale 0 y EDI va a valer 28. Quiere decir que en esta primera línea lo que vamos a colocar o lo que vamos a obtener o extraer del arreglo origen es precisamente la letra E. ¿Y eso dónde lo vamos a colocar? Pues lo vamos a colocar en la posición 28 del arreglo destino. Ahora, una vez que ya hacemos ese movimiento, incrementamos al registro ESI para que en la siguiente vuelta valga 1 y ahora apunte a la letra S, pero ahora lo que tenemos que hacer es que el registro EDI le tenemos que decrementar en 1 para que en vez de que apunte a la posición 28, ahora apunte a la posición 27. Entonces vamos a colocar ahora un dec a EDI. Entonces con esto lo que estamos haciendo es decrementar al registro EDI, que es el que me lleva la cuenta de 28 hacia 0 del registro destino. No es del registro, perdón, del arreglo destino. Podríamos colocarle acá entonces o cambiar estos comentarios y podemos colocarle incrementa el índice origen y en el otro simplemente decrementa el índice destino.
Aquí no acostumbro a veces a colocar todos los acentos, pero bueno, vamos a colocarlo, listo. Y entonces aquí va a ser 28 movimientos, donde origen va a ser recorrido de izquierda a derecha, es decir, de la posición 0 a la posición 28, y el arreglo de destino va a ser el recorrido de derecha a izquierda, o sea, de la posición 28 a la posición 0. Finalmente, para poder verificar que lo que estamos haciendo se hizo de manera correcta, pues podemos utilizar 2 veces esta estructura para enviar a pantalla lo que corresponde a los caracteres ASCII puestos en hexadecimal.